Microreña 202. Voy a tener que hacer un ejercicio de memoria, porque ahora como no tengo el papel, no sé cuál es la microreña. Siempre limpiando el polvo, debería limpiarlo antes, pero soy un desastre. Bueno, segunda microreña de esta nueva era con vídeo de presentación y bueno, poco más que contar, que no tenía cero ganas. Iba a soltar un taco, pero no es recomendable soltarlo en los primeros 30, 40, 50 segundos del vídeo de YouTube para que no te lo castren. Cero ganas, hace un calor infernal, se está haciendo un agosto para el olvido, pero bueno, me debo a mis fanses, me debo a mis seguidores. Eso sí, esta vez no he apagado el aire acondicionado porque no quiero morir, simplemente, o sea que se hizo un pequeño ruido de fondo, eso es el pingüino ahí vomitando, intentando vomitar frío a toda pastilla, mientras fuera en la calle pues se derrite hasta el cemento. Bueno, no me enrollo más. Vamos al lío. Mejor hablando directo, porque entre el ruido y demás. Vamos al lío y vamos con un montón de cómics otra vez, porque bueno, como veréis, estoy ahí leyendo a cholón. Tiene una explicación, ¿vale? Números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Undead Unluck. ¿Y por qué digo que tiene una explicación? Pues porque quizás este manga ejemplifica el error que no debes cometer cuando te pones a leer manga. Claro, para saber si te metes en una colección o no es difícil calibrar, es difícil valorar, es difícil saber si lo tienes que hacer o no, ¿no? Entonces yo creo que hay dos caminos, básicamente, yo diría que dos, ¿no? Para saber si te metes en una colección, si merece la pena meterse o no. El primero es evidentemente que un imbécil haga de guía, haga de muñeco de prueba, haga de crash test dummy, ¿no? Y se estrelle con el coche, se gaste la pasta, se lea el manga y te diga en una reseña hecha en vídeo, en papel o en cualquier otro medio si le parece, si le gusta, si no le gusta, si le ha convencido o no. La otra opción es no hacer lo que he hecho yo. Yo diría que la otra opción sería, si la serie es larga, evidentemente si es una serie de 6-7 tomos, pues la acabas, te la lees y decides, pero si es larga, yo diría que lo mejor sería comprarse los 5 primeros tomos del manga, porque me parece que es un volumen en el que ya se puede apreciar más o menos si la serie va a molar o no, leértelos y luego decidir si seguir o no. No hacer como yo, llegar al tomo 10 y en el tomo 10 decir, voy a ver esta serie si merece la pena o no merece la pena, porque te puede pasar que ya en el tomo 2 te des cuenta de que, a pesar de que el tomo 1 creías que te iba a molar, en el tomo 2 ya te das cuenta de que no te va a molar una mierda y que te estás gastando la pasta en una serie que te va a dar un poquito o nada. ¿Por qué? Pues la verdad es que al principio apuntaba bien, ¿no? La historia, este inmortal, esta gente como que negaba, pero luego es una sensación de que la historia que me cuenta no tiene sentido para mí. Los poderes al final, los combates los convierte en algo que no acabas de entender, que no acabas de comprender. El dibujo está bien, pero tampoco mata. Yo creo que es bastante, vamos a decir, manga formulario, no se sale de la tónica. Luego el gore tampoco acaba siendo gore, insinúa ligeramente un poco de sexo, pero no hay sexo. Es decir, es el típico manga que plantea un montón de cosas que podrían ser y luego no te da ninguna. Y lástima porque te das cuenta pronto. Insisto que ya en el tomo 2 y en el tomo 3 te das cuenta de que esto no es para ti. A pesar de que, como muchas veces pasa, y creo que me lo habéis oído decir muchas veces, cuando te enfrentas a este tipo de cómics, parece que sí, ¿no? Hay monstruos, hay peleas, todo indica que dices, joder, esto tiene que molar mogollón. Pero luego hay una parte que no lo hace y es una parte difícil, yo creo que es difícil de definir. Podríamos hablar que quizás el guión no llega o que la historia no conecta o que no se llega a desarrollar de manera pues óptima todos los condicionantes que requerirían una historia, ¿no? Pero en realidad es creo que lo dije la otra vez, ¿no? Es como tener todos los ingredientes, como pasaba con Yagan, ¿no? Tener todos los ingredientes, pero que la mezcla al final no funcione. No ayuda a nada leer mucho, y esto va a parecer un puto contrasentido, y probablemente lo sea, pero cuanto más lees, menos te sorprendes.
más tienes para comparar, más difícil es llegar a un sitio en el que digas, joder, esto me está gustando muchísimo. A veces simplemente es que la cosa no comulga contigo y acabas pues en una serie que parece que va a eternizarse, que no deja de ser bastante formularia, a pesar de que al principio pintaba original. Y bueno, como os digo, creo que hasta aquí he llegado, cosa que no está mal, porque también estoy en una política ahora de comprar menos, la pila de lectura es infernal, y aunque sigo comprándome cómics, voy a hacer una rebaja, con lo cual en las microreñas vais a ver menos novedades y más material antiguo, pero bueno, creo que tampoco es cosa mala. Por lo tanto, una colección que acabo, que no acaba, pero yo sí acabo, un error de novato, podríamos decir, una inercia de esta que te lleva a comprarte un montón de tomos cuando en realidad deberías haber hecho la prueba muchos tomos antes, y una serie que parecía que sí, pero al final pronto ha demostrado que no. Así que adiós a este Undead Unluck. Una serie que sí que he acabado y que sí que recomiendo, creo que ya lo sabéis, es el Sunken Rock. Ha salido hace nada el último tomo, como veis, el tomo 12, que es un tochal, bueno, ya veis la prueba, ¿no? Es un tochal inmenso. Y con este Boichi cierra esta serie, que además al final tiene una conexión con otra de sus series curiosa, que me ha gustado. En general me ha gustado en sí todo. Al contrario que el otro, podríamos decir que este es un manga que mezcla elementos aparentemente sin sentido, sin sentido, pero que sin embargo conecta conmigo, en este caso conmigo. Probablemente mucha gente dirá, esto es sexo gratuito, bla 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 bla. Sin duda lo es. Hay episodios en los que se nota claramente que Boichi lo que quiere es dibujar tías buenas y hacer pornografía. No hay sexo explícito, pero vamos, hay escenas hardcore. Mira un pecho. Y bueno, al final, insisto, y creo que con los 12 tomos culmina un poco la sensación que os he ido contando acerca del Sunken Rock a lo largo de las diversas microreñas. Un dibujante increíble, un dibujante excepcional, un tío que tiene momentos auténticamente sublimes. Un manga con un planteamiento curioso, con muchísimos primeros planos, con muchas escenas, con una acción que en este primer tomo, las primeras páginas son una coreografía en plan Matrix entrando en el edificio brutal. Al final es una pelea y con un cierre que me ha sorprendido y para bien, ¿no? Es un cierre que realmente, aunque tiene ese pequeño momento de Deus Ex Machina que no tiene ningún puto sentido, y vais a decir, ¿pero qué me estás contando? No tiene sentido, pero al final lo convierte en un final que se hace como más tolerable y más lógico, incluso dentro de la propia ilógica que desencadena ese mismo final. Pero bueno, yo creo que al final va de finales la cosa. En el fondo encaja perfectamente con el manga que plantea Boichi, un manga descerebrado, sin sentido, en el que lo que hace es, yo creo que él mismo, en las pequeñas historias que al final de cada tomo japonés, en el que él se dibuja y habla, explica sin quererlo y sin hacerlo explícitamente, explica por qué lo hace, que es hacer el mejor dibujo posible, y creo que en el fondo este manga va de eso, es de hacer el mejor dibujo posible sin importar demasiado exactamente la historia que estás contando, y creo que eso lo consigue, porque insisto, hay momentos, hay viñetas, hay caras que son para ponerlas en un museo, son un auténtico espectáculo, las tías las hace buenísimas, esto ya está más que comprobado. Los tíos están mazadísimos y tienen miradas súper intensas. Y creo que en el fondo, a pesar de su ilógica intrínseca, es un manga muy consecuente con su planteamiento, con lo que pretende hacer y con la idea que yo creo tiene el autor de hacer tebeos y de hacer cómic, ¿no? Y por eso para mí es mucho más valioso y me parece mucho más honesto y mucho más coherente. Así que, pues qué guay, que Sunken Rock, 12 tomos y Boichi siempre en mi equipo. Vale, sigo con este, que este es algo curioso porque este es el típico cómic que te compras pero no sabes qué tienes. Me pasa poco, suelo recordar más o menos todos los cómics que me voy comprando y si no siempre tengo Wacom, que me ayuda bastante, ¿no? Pero con este siempre tengo la sensación de que lo tengo, que lo he tenido y efectivamente lo tengo,
pero nunca me acuerdo de qué coño va, ni si me lo he leído ni si me lo he leído. Así que he tenido la oportunidad de echarle mano a la edición de CC y de leérmelo esta vez sí, y de hacer una microreña que, aunque probablemente dentro de 15 días ya me haya olvidado de si me lo he leído o no, pero esta vez quedará constancia digital de que me lo he leído y lo he reseñado. El tomo recopila varias de las historias que Darwyn Cooke dibuja de Batman, dibuja o guioniza sobre Batman, porque no todo el dibujo es suyo, hay historias con otros dibujantes. Y estaba mirando, aquí está, espera que os digo, de Bill Wright, sí, ya sé, quería recordar, pero lo certifico, que mi memoria a veces me falla. Hay Tim Sale, es decir, son... y el propio Darwyn Cooke. Varias historias, la última además un homenaje de una historia de Batman que a él le marca, una del Black and White, otra del Team 6 solo, y luego el Batman Ego, que es un poco sobre el que gira todo, ¿no? Tengo que decir que tampoco me extraña que no recuerde exactamente la historia, o que me la lee y luego la olvide. El propio Darwyn Cooke reconoce que es una historia fallida, de que es su primer acercamiento a Batman, un personaje que para él es fundacional, que es básico, que es icónico, pero él mismo reconoce que, aunque la idea de partida me parece muy interesante, que es Bruce Wayne enfrentándose a Batman en una conversación, ¿no?, en la que hay se dislocan los dos personajes y uno conversa con el otro, sí que creo que es una historia en el fondo fallida, con muchas virtudes, con muchísimas de las virtudes que tiene Darwyn Cooke, sobre todo gráficamente, con muchos planteamientos de página muy interesantes, con un arte que demuestra que estamos ante uno de lástima, que pues uno de los talentos desaparecidos del siglo pasado y de este también. Y no digo del siglo pasado, yo no sé si el siglo pasado ya curraba, pero bueno, de los últimos 100 años. ¿Queda mejor así? Vale. Y que bueno, que merece la pena, sobre todo para disfrutar de ese talento gráfico de Darwyn Cooke, que como guionista yo creo que tiene cosas bastante interesantes. No era su mejor faceta, esto también hay que decirlo, no era el mejor guionista del mundo, pero claro, lo compensaba con un poderío gráfico y con un talento gráfico descomunal, ¿no?, que yo creo que es la parte fuerte de este tomo. Le ayuda también, evidentemente, que cuando él solo guioniza, pues está apoyado con dos titanes como son Tim Sale y Bill Wright, ¿no? Pero bueno, que creo que este es un tomo que no es normal que se te olvide que te lo has leído, porque lo que básicamente funciona es la parte gráfica, ¿no? Y la historia pues queda un poquito más diluida, yo creo que también eclipsada por, insisto, el talento de Darwyn Cooke, que al final lo que demuestra, sobre todo en la última parte, en la última historia, es que había nacido para dibujar género negro y para hacer un tipo de cómic muy, muy particular. Bueno, siguiente, una de estas cosas que te compras, creo que sé por qué, no voy a decir que no, creo que me la compré por el dibujo de Declan Shalvey, que me gusta muchísimo. Y entonces vi que era como una historia así como medio cerrada y me la pillé. No sigo la serie de Masacre, apenas no sigo ninguna serie Marvel regular, con lo cual pues me metí aquí un poquito a ciegas. Y hay una parte buena y una parte mala en hacer esto que estoy haciendo yo, es decir, dejar de una puta vez de leer bazofia de series regulares que no llevan a ningún sitio, de comprarte la gapa mensual, que es gastarte una pasta gansa en muchas series con las que directamente pues puedes procesar en papel de váter para que tengan un mejor uso para la raza humana. Pero a la vez, dejar las colecciones tiene la ventaja de que puedes consumir sagas más o menos cerradas cuando a ti te apetece. No voy a decir de manera más económica, porque ya lo de la economía de los cómics creo que eso ya se ha perdido. Es un unicornio, un animal mitológico que jamás cazaremos ya. Pero sí que sirve pues para consumir, para degustar historias más o menos cerradas y disfrutarlas, y además disfrutarlas sin la ansiedad esa de saber en todo momento qué ha pasado, y de que si a este personaje le ha pasado otro que venía de otra serie, me lo estoy perdiendo, tengo que comprar. Es decir, te desvinculas tanto de esa falsa continuidad y cada vez más maltratada continuidad, que lo que haces es disfrutar de las series de una manera bastante más pura, bastante más limpia y bastante más objetiva de lo que lo hacías antes. Así que al final, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos con un par de números que, bueno, que bien, que
juegan con este humor que últimamente se practica en Marvel y que yo no acabo de entender, porque a veces funciona y a veces no, del que Masacre yo creo que es uno de los paradigmas, pero sobre todo al final hay como 2 anuales que también para mí son anecdóticos, insisto, porque se meten más un poco en una continuidad que me la pela de una manera brutal, ¿no? Lo más interesante quizás es el dibujo de Doc Sanner con el primer anual, y lo demás pues la verdad es que es bastante prescindible, así que nos quedamos con una parte central que es la del el bueno, el feo y el malo, dibujada por Declan Shalvey, en el que parte de este proyecto Arma X o Arma Plus, o ya no me acuerdo, Arma algo, se van a Corea del Norte porque hay unos clones, patatín, patatán, bli, 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 bla, bla, bla. ¿Es importante? No. ¿Es una excusa? Sí. Pero es una excusa que yo creo que está bien trabajada. Creo que Gerry Duggan no es un mal guionista, creo que funciona bien, y creo que es precisamente en esa abstracción que consigues cuando te olvidas de la serie regular, pasas como de la mierda de la serie regular y te centras en historias un poquito más cerradas, donde ves el desarrollo y el talento de un guionista o de unos guionistas, porque aquí también está Brian Posehn, que no hacen una mala historia, hacen una historia entretenida, palomitera, que se disfruta y sobre todo que cuenta y destaca ante todo por el dibujo sensacional de Declan Shalvey, que es un dibujante que a mí me gusta muchísimo y que, como no, y una vez más se luce haciendo un trabajo espectacular, ¿no? De esta generación de línea clara, pues me recuerda mucho a Chris Samnee, salvando las distancias, pero ya entendéis por dónde van los tiros. Y bueno, un tomo pues de consumo, veranito, calor, esto te lo echas con una cervecita, con un helado y se disfruta santamente, sin más quebraderos de cabeza que tenerlo. Además, este vale 24 pavos, supongo que ahora esto valdrá 250, porque tal y como van las cosas será, pero bueno, que son 24 pavos que para pasar un rato, para ver un buen dibujo y para disfrutar un poco de mandanga superheroica, que de vez en cuando no está mal, pues está bien, funciona. Venga, ya acabamos con este tomo de Cartem, La insurgente de Varsovia, encuadrada en esta nueva colección que se llama Historias de Guerra. Tengo el otro que lo tengo que leer, me he leído primero este porque lo tenía más a mano. ¿Dónde tengo el otro? Sale aquí, ¿vale? El guardaespaldas de Masud, Historias de Guerra, ¿vale? En la misma colección. Voy a tener un problema con el del guardaespaldas de Masud, no sé si son los mismos autores, no, es de Renato Arlen, vale. Voy a tener un problema y es el guionista, es el Jean-Pierre Pecot. Un guionista de una producción ingente, un tío que no para, que escribe... Luego dicen que yo escribo mucho, madre mía, pues hay gente que está claro que escribe muchísimo más que yo, porque es que de Pecot yo creo que cada mes salen 2 tomos, mínimo. Pero bueno, un poco encuadrado en lo que suele hacer Pecot, que es especializarse en cómics históricos, con trasfondo histórico, o que giran en torno a hechos históricos, a veces trabajando con ucronías y demás. Tiene un poco de todo, pero bueno, en este caso nos centramos porque creo que CC dentro de poco saca una cosa que se llama Mobius, que es de ciencia ficción y también es de Pecot. Pero bueno, al lío. Una vez más no voy a decir, pero bueno, otra vez, sino que me voy a centrar. Cosas buenas de La insurgente de Varsovia, pues siendo un cómic de Cartem Comics, la edición que es impecable, como en todo lo suyo. Las guardas, el tomo, la impresión, la encuadernación, me parece que es una edición impecable, que funciona muy bien, que no tiene un pero que ponerle, además con su pequeño posfacio histórico para un poco lo que siempre decimos de los cómics históricos, ¿no? Poner en contexto toda la aventura. Un dibujo que la verdad es que para ser un cómic histórico funciona de maravilla, riguroso, realista, es decir, el dibujo de Dragan Paunovic tampoco se le puede poner un pero dentro del tipo de TVO que es. Le podríamos decir que es un dibujo pues más o menos expresivo, más o menos espectacular, quizás excesivamente riguroso, en algunas ocasiones un poco desprovisto de alma o de espectacularidad, por mucho que, sí, aquí los aviones, sí, pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? A veces este rigor histórico pues nos quita un poquito de expresividad, un poquito de espectacularidad, un poquito de transmitir esas sensaciones. Y el problema, perdón, igual que me pasó con El espía del César, el problema es el guión, que me parece que la mayoría de los cómics que me leo de Pecot son cómics con
Igual que con el dibujo, con su rigor histórico, bien documentados, con un trasfondo realista que funciona, que te mete dentro de la época en la que te está contando, pero son tebeos que carecen totalmente de alma. Son tebeos en los que parece que eres un mero espectador que se pone a mirar sin juzgar absolutamente nada. Hace un trabajo, podríamos decir, casi periodístico, pero un trabajo periodístico en el sentido riguroso de la palabra, ¿no? Como cronista totalmente imparcial de lo que pasa, como observador. Y yo creo que allí sus cómics pecan, yo creo que de una excesiva frialdad, ¿no? Son cómics que parece que pasan por allí y en los que, aunque están narrando hechos trágicos y pasan muchísimas cosas, en realidad carecen de una emoción casi absoluta, ¿no? Parecen muchas veces escritos por un robot, por la inteligencia artificial, ¿no? Y me está pasando con muchos de los cómics que leo de este guionista. Es un guionista que se trabaja muy bien la documentación, pero que luego a la hora de escribir una historia carece totalmente de alma y que te cuenta, insisto, es extremadamente robótico y que creo que hace cómics pues para fanáticos de lo que sería la historia en sí, pero no de contarte una historia. Y creo que ese es su principal problema, ¿no? Creo que el personaje de la insurgente, además un personaje basado en una señora real que tenemos aquí, María Sabina de Brim, daba para mucho más y daba para una historia mucho más apasionante que este relato pues frío y totalmente aséptico de un hecho histórico, que luego en la explicación está muy bien y aprendes, que es lo bueno de los cómics históricos, pues que te habla de las dos insurgencias o de los dos levantamientos en Varsovia, uno en el gueto, pero el segundo en el 44, que es en el que ocurre este cómic, que la mayoría de los no polacos desconocemos y que sin embargo es uno de los hechos, pues yo creo que más importantes de la historia moderna de Polonia. Lo dicho, un tebeo de una edición impecable, es decir, el formato es perfecto, todo funciona bien, pero hay algo que no funciona bien y es que Jean-Pierre Pecot hace guiones para el ChatGPT, hace guiones sin alma que te transmiten muy poco, siendo que además se sumerge como en este cómic en hechos que podrían dar muchísimo más de sí. Y creo que ese pues es un problema que convierte a sus cómics en unos cómics totalmente heladores, que te los lees y te quedas un poquito como cuando empezaste, excepto de que has aprendido 3 o 4 cosas acerca de la historia de Polonia y la historia de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, evidentemente eso nunca está mal. Bueno, pues ya está, estos son las 5 series: La insurgente de Varsovia, Este masacre, El bueno, el feo y el malo, El Batman Ego de Darwin Cook, los 3 de Sunken Rock, el último un tochal inmenso, y La cagada del palomo, que lo estoy pescando de aquí abajo, La cagada del palomo, que es este Undead Unluck, otro manga que un poco como con Pecot, pues aunque parece que sí, luego es que no, y cuento una historia que la verdad a mí me ha enganchado cero y no me... Mira que prometía, pues va a ser que no. Paro ya porque me estoy asfixiando, hasta con el aire estoy sudando, esto es el puto infierno. En fin, si estáis como yo muertos, mataos, pues refrescaos, hidrataos, pegaos una buena ducha, ir a la piscina, iros al Corte Inglés, a poneros debajo de la cortina de frío, haced lo que sea para que pasen estos días infernales. Cuidaos muchísimo. Entre tanto, pues hacer una escapada ya cuando empiece a bajar el sol, una visita rápida a la librería, no les deis por saco a última hora, cuando estén a punto de cerrar, que eso siempre jode mucho, para comprar cómics y luego leerlos, claro, que no hay nada mejor que un refresco fresquito, algo con mucho hielo, aire acondicionado a tope, un cómic en la mano. Eso es uno de los grandes placeres de la vida. Si es un cómic de los míos, pues como ya sabéis, muchísimo mejor. Comprad mis cómics, leed mis cómics, hacedme rico, por Dios. Y por lo demás, cuidaos muchísimo, que nos vemos en la siguiente, que será la 203. Que sean muy felices, nos vemos en los bares. Chao, chao.